Se me perdió. Ah, sí. Ujú. Bueno, no lo encuentro. Bien, la esencia de Dios. La esencia, es importante que entendamos qué significa la palabra esencia, cuál es el propósito y lo que significa la esencia, eh, para poder comprender quién es Dios y por qué funciona como funciona. Estamos tratando el tema más importante del universo, el tema más grande del universo, el secreto más grande del universo, que no es un secreto, está todo revelado. Lo que pasa es que no nos disponemos a conocer. Y allí lo importante es conocer realmente a Dios. Si nosotros entendemos quién es Dios, cómo funciona y lo que tiene para nosotros, entonces podemos entender eh, lo que nosotros debemos comprender y que Dios espera de nosotros. Entonces, es importante que para eso entendamos cuál es la esencia de Dios. La esencia de Dios es, soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Y cuando comencemos a entender cada uno de los atributos divinos y cómo funciona cada uno, vamos a poder comprender por qué Dios funciona como funciona. Dios no puede perdonar al género humano por solo perdonar, porque Dios es soberano y puede tomar decisiones infinitamente amplias, ¿vale? Entonces eso significaría que Dios podría perdonar al género humano sin necesidad de que Cristo viniera a morir en la cruz. Pero entonces eso chocaría contra su justicia y su rectitud. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. La rectitud de Dios exigía el pago del pecado, por lo cual no puede perdonar al género humano solo por su amor, porque Dios es infinitamente bondadoso. De hecho, diciendo que Dios es bueno, estamos diciendo que Dios podría ser malo, y Dios no puede ser malo, por lo cual Dios no es bueno, Dios es perfecto. Y eso es lo increíble de todo esto, que Dios es perfecto. Entonces podemos con eso entender cómo es que suceden cosas que no nos gustan, que son lamentables, como niños que mueren en una guerra, pero resulta que todo tiene parte, todo es parte del plan de Dios, todo tiene un propósito. El que no lo entendamos no significa que no sea la decisión de Dios y sea perfecta. No somos quienes para juzgar la posición de Dios, las decisiones de Dios. El asunto es que no lo entendemos. Entonces vámonos con el concepto, con la definición de lo que es la esencia, para poder entender todo esto. Y si pareciera que me estoy extendiendo, es porque justamente lo que necesito es que se comprenda todo este concepto, para que no quede nada oculto y nada sea de doble interpretación. Recordemos que estos son estudios realizados por el coronel Robert B. Finn, por allá por los 50 o 60, que producto de años de estudio las extrapoló, hizo exégesis de todo esto, juntando versículos de la Biblia y yéndose a los idiomas originales, tanto el hebreo como el griego, para que luego de allí mi comunicador, mi pastor, el señor don Armando García, lo tradujo al castellano y con quien tengo ya aproximadamente 20, un poco más de 20 años estudiando. Y he venido a comprobar todo esto, porque luego de haber estudiado tanto y haber entrado tantas religiones, me di cuenta que Dios no estaba por ninguna de esas partes. Porque en la búsqueda desesperada de Dios, con muchas ansias de conocerlo, me di cuenta que no estaba en ninguno de esos establecimientos. Porque tenemos el paradigma de pensar que una iglesia es un edificio con un crucifijo arriba, con grandes estatuas de yeso o de madera, o grandes velones y velas por todos lados y pinturas. No lo niego, las estructuras de la religión romana me parecen muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico y artístico, pero allí no está Dios, no tiene nada que ver con Dios. Igualmente las de otros tipos de tendencias o religiones. Por eso
Estas clases no tienen denominación, no pertenecen a ninguna religión. De hecho, el concepto de religión es inventado para que el hombre venga a confundirse. Eso es lo increíble. Y recordemos que Satanás es el imitador. Lo que Satanás quiso hacer no fue violación, robo, asesinato, ni nada de esos pecados. Lo que Satanás vino a hacer fue a imitar, querer ser igual al Altísimo, por lo cual crea un sistema de pseudo religión, pseudo espiritualidad para engañar y querer ser igual al Altísimo, por lo cual la religión es satánica. La religión es el sistema de Satanás para distraer, para desviar, primero para que el no creyente no venga a creer en Cristo y luego para que el creyente se distraiga, se desvíe y no entienda la palabra de Dios. Por lo cual, esta información suena cruda y sirve para cortar la maleza porque ya empiezas a entender cómo es que nada, hay tantísimas religiones y muy pocas te hablan de Cristo. Y luego las que te hablan de Cristo te lo hablan tergiversado o te meten un montón de basura. Entonces, para que vayamos quitándonos ese montón de escoria que tenemos en la mente por años y años de recibir información falsa. Entonces, vamos a ver qué es esencia. Primero, para entender la palabra esencia. Sin esencia, una cosa no es lo que es. Es decir, la esencia es lo que representa, no es lo que representa, más bien es lo que conforma a algo o a alguien. La palabra esencia se deriva del adjetivo del griego ático o usía. El griego dórico usó una palabra similar, esía. La palabra latina para esencia es ese. Vino del griego dórico, o usía y esía significan algo que es propio de uno, una sustancia que pertenece a una persona, sustancia, ser, la naturaleza interna, las cualidades o atributos de una persona, aquello que es propio de uno. Si le preguntamos a alguien cuál es su esencia, bueno, la mayor parte de la gente quizás no sepa lo que es, no podrá definirse, pero si le preguntamos a alguien que sepa lo que significa la palabra esencia, va a poder decir, bueno, yo soy trabajador, soy honesto, soy abnegado, soy dedicado, soy fiel, X. Va a decir una cantidad de cosas, porque rara vez la persona va a mencionar los defectos. Pero Dios no miente, por lo cual su esencia es perfecta. Y lo vamos a ir desglosando para entenderlo. Y podrá sonar muy técnico todo esto, pero de eso se trata. Dios es perfecto y se explica de forma clara hacia nosotros. Pero el problema es que lamentablemente no queremos conocerlo con precisión, sin, sin teatro, ni actitudes, ni comportamientos extraños, ni disparates. Dios no está en las emociones. Y esto puede ser también terrible para aquellas personas que se sienten que su emoción es importante. La emoción está en el cuerpo, no está en el alma. Y nosotros debemos ser lo que pensamos, no lo que sentimos. Las emociones son perfectamente legítimas siempre y cuando estén sometidas al pensamiento, no al revés. Cuando la emoción gobierna, es como un golpe de Estado. Es como que los obreros dándole órdenes al jefe. Eso es una distorsión. Y es satánico lo de los sindicatos tratando de decirle a los propietarios, al inversionista, qué es lo que tiene que hacer. Todo esto va a sonar totalmente revolucionario y contradictorio con todo lo que la gente te quiere vender hoy en día. Dentro de una relación matrimonial tiene que haber una cabeza que tome las decisiones. No es que sea un mandamás, un dictador, pero sí tiene que tener la autoridad. No es 50 y 50. Y esto suena, por supuesto, a machismo, a patriarcado y a todo ese tipo de babosadas que dicen hoy en día. Pero es precisión. Y no estoy aquí para simpatizar a la gente, estoy aquí para decir las cosas como Dios quiere que las escuchemos. Porque de hecho diseñó a Adán e Isha. Ella, cuando se rebeló y comió del fruto del árbol del bien y del mal, y luego se lo entregó a él, y él, por falta de pantalones, tomó la decisión incorrecta.
porque rechazó a Dios. Los dos rechazaron a Dios, pero decidieron más bien irse por su cuenta, fuera del Edén. Bueno, fueron echados, pero decidieron rechazar el amor de Dios, que lo tenían todo, pero Dios la sabía desde la eternidad pasada. Y todo eso ha sido permitido para resolver el conflicto angélico. Y ahí lo iremos viendo. Si esta primera clase les interesa y los que estén oyendo esto, dos, tres, no importa, aquí no hace falta miles de seguidores. Aquí no hace falta este, likes. Aquí lo que hace falta es que dos o tres escuchen estas clases y sean positivos, para que vengan a disfrutar del increíble privilegio que Dios nos ha dado al entregarnos toda esta información. Bien, continuando con nuestro estudio. La esencia es definida como lo que constituye a una cosa, la naturaleza intrínseca de algo. La esencia se define como lo que forma la base de todas las manifestaciones, siendo permanente e incambiable. Es la existencia o el ser. La esencia implica tanto el ser como la identidad. En nuestro estudio, la esencia se refiere a las cualidades o atributos de Dios, atributos que siempre han existido, para que entendamos que esto no es una cuestión que Dios un buen día surgió. Dios siempre ha existido y además de eso ha poseído esta esencia siempre. Lo que pasa es que para nosotros es imposible entender cómo es que pudo haber existido siempre. ¿Cómo es posible que Dios sea eterno, sea infinito? Lo que pasa es que nuestra mente finita le cuesta entender lo infinito. Por eso es que esto es tan impresionante. Tratar de entender lo infinito de Dios, tratando de entender la esencia de Dios. Pero nosotros tenemos aquí la disposición, la disponibilidad de tener su palabra, y porque Dios lo ha permitido para que nosotros podamos entender lo que Él nos ha entregado. Y apenas esta pequeñísima cantidad de información que yo poseo después de más de 20 años de estudio, esa pequeñísima cantidad yo quiero enseñárselas a ustedes para que vengan a disfrutar de lo que yo he venido a disfrutar. Y si con esta pequeñísima cantidad de doctrina he logrado alcanzar un nivel de felicidad indescriptible al punto de que se rebasa, se rebolsa, y quiero regalarla porque es imposible no sentirse feliz con esta información. Imagínense si comprendemos el 100% de lo que Dios se ha revelado a nosotros. Esto es increíble. Bien, en nuestro estudio la esencia se refiere a las cualidades o atributos de Dios, atributos que siempre han existido. Punto 4. La esencia es lo que permanece estable en cuanto al cambio. Por lo tanto, sin esencia una cosa no podría ser lo que es. Dios sin esencia no podría ser Dios. Es lógico, porque vamos a entender un montón de conceptos interesantísimos. Y esto es mucho más que interesante, esto es fenómeno espiritual, esto es increíblemente grande. Bien, punto 5, las cualidades y perfecciones que pertenecen a Dios se clasifican como sus atributos. La suma total de atributos de Dios es su esencia. Los atributos o esencia de Dios pertenecen a tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son un Dios en esencia. ¿Y por qué son tres y no cuatro? Bueno, porque los tres son los que son mencionados. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. En la Biblia no se menciona a ningún otro, un cuarto o un tercero, o como en algunas religiones que se considera que hubo un decimocuarto apóstol, Joseph Smith, ya en Estados Unidos, que se reunía con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y por Dios, babosada, la religión, Satanás legítimo. Las, las cualidades y perfecciones que pertenecen a Dios se clasifican como sus atributos. Vamos al punto 6. Los atributos o esencia de Dios pertenecen a tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son Dios en esencia. Al punto 7. El creyente es totalmente dependiente de la revelación divina del canon de la Escritura para poder entender con exactitud qué clase de persona es Dios, la naturaleza y los atributos de Dios, y qué es lo que forma su sustancia o esencia divina. Los atributos de Dios solamente pueden ser entendidos por nosotros en la medida que estos son revelados en la Escritura.
Hay dos conceptos de Dios provistos en las Escrituras. A, teísmo, en la existencia y el carácter de Dios. B, trinitarianismo, con reconocimiento de la enseñanza de las Escrituras, que tiene que ver con la triple personalidad de Dios. Dios es uno en esencia, pero tres en persona, que tienen idéntica esencia. Y para eso tenemos que ver la doctrina de la Trinidad, que lo veremos más adelante. Pero péguense, si les interesa y son positivos y quieren conocer a Dios y quieren llegar al máximo crecimiento espiritual, si quieren alcanzar la felicidad, esta es la forma en la que lo van a lograr, conociendo a Dios. Porque no existe otra forma, sino estudiándolo, conociéndolo. No dicen sientan, dicen vengan a conocer, piensen, tengan esta misma forma de pensar. Y la única forma es con conocimiento. Y que ese conocimiento, gnosis, pase a ser epinosis. Me dirán, bueno, ¿y qué quiere decir eso? El conocimiento gnosis es el conocimiento académico que una persona que ha querido conocer a Dios durante muchos años, se ha dedicado a estudiar la Biblia por su cuenta, solo, y quiere conocerlo, pero no ha sido expuesto a un comunicador. Un comunicador es un individuo que ha conocido y estudiado la palabra de Dios con precisión por mucho tiempo y que ha recorrido el camino. No tiene nada de especial. El comunicador, el pastor, es un individuo débil, pecador, con una naturaleza de pecado igual que todos. Solamente tiene el don y tiene el hambre para estudiar la palabra de Dios y para enseñarla. Y si este individuo que ha tenido conocimiento gnosis, que ha estudiado por mucho tiempo, pero lo tiene allí sin metabolizar ese conocimiento, se expone a un comunicador, porque en algún momento de su vida dijo, Dios mío, yo te quiero conocer. Entonces ese individuo va a tener la oportunidad de con ese pastor, ese comunicador, ir creciendo hasta la cima. Y luego ese conocimiento gnosis, que era académico, no hablo de el conocimiento universitario, sino del conocimiento que él, este, producto del estudio de la palabra de Dios, ese conocimiento pasa a ser gnosis, metabolizado. Metabolizado, ¿por qué? Porque si tenemos alimentos en el anaquel, la gaveta de la cocina, y tenemos alimentos en las latas, y no lo comemos, no podemos procesar. Metabolizar es el procedimiento en el cual, a través de mitosis y meiosis de las células en nuestro organismo, producen cambios químicos en el alimento y se almacena en cierta parte de nuestro organismo en las eh, células ATP, como dirían los científicos, el adenosintrifosfato, para que sea almacenado como en la batería celular. Eso es lo que se llama popularmente en ciencia batería celular. Es como donde se guarda la energía. Claro, algunos tenemos mucha energía guardada en la panza, pero bien, esto es digamos que el equivalente desde el punto de vista divino. Y esa palabra la acuñó Pablo, epinosis, que significa conocimiento académico metabolizado, es decir, de pasar de académico pasa a ser procesado para ser utilizado en la hora de la adversidad. Eso es lo importante, que nuestro conocimiento bíblico pase a ser gnosis a epinosis. Y la única forma es a través del protocolo divino. Dios es un Dios de protocolos, de sistemas, que funcionan a la perfección. Por eso es que hay mucha frustración en las iglesias, cuando la gente ora y pide cosas a Dios sin conocer. Y no significa que tú tengas que pedirle, porque una vez que llega al conocimiento de la palabra de Dios, sabe que todo está permitido para que vengamos a tener paz, crecimiento espiritual en medio de las increíbles adversidades. Tanto así que Pablo oró 3 veces pidiéndole a Dios que le quitara un dolor. Y Dios le dijo 3 veces que no. Ahora, no hace falta que Dios se lo haya dicho al oído, porque de hecho Dios no puede hablar sin necesidad de que nos lo diga de forma audible, sino a través del conocimiento que ya hemos adquirido de la palabra de Dios podemos entender perdón, que todo es parte del proceso de crecimiento. Y 3 veces le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, para que podamos entender que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es parte del conflicto angélico, es parte del cosmos, que lo único que estamos aquí es para venir a crecer en el conocimiento de nuestro Señor
para venir a disfrutar de este increíble tour de maldad a nuestro alrededor, de persecuciones, de ataques, y aún así ver todo desde la terraza de la embajada, porque somos embajadores y no nos pertenecemos a nosotros mismos. No estamos aquí para disfrutar del mundo, sino para venir a crecer espiritualmente, y como consecuencia de eso vamos a estar disfrutando el paseo. Y entonces las diferentes adversidades que se presenten no van a ser más que oportunidades para disfrutar. ¿Suena masoquista? Pues no. Es el máximo nivel de felicidad donde las adversidades no te afectan, donde entiendes cuál es tu papel, donde entiendes que Dios permite todo para que nosotros vengamos al máximo crecimiento espiritual. Entonces, continuando con el estudio, en el punto B, el tema más elevado y de mayor exaltación al que la mente humana puede dirigirse es el de la contemplación y el conocimiento de la persona y carácter de Dios. Este no es un tema inescrutable, es decir, no está aquí para ser escondido, está aquí para que lo entendamos. Dios se revela para que nosotros tengamos la oportunidad de conocerlo. Todas las otras ramas y categorías de la teología están relacionados a seres creados y finitos, porque digamos que el tema de la esencia de Dios es lo más alto. Luego vienen los ángeles, que fueron creados también, pero son finitos. Y nosotros. La esencia de Dios es el estudio de su ser y sus atributos. En ningún punto el creyente puede sentir más sus limitaciones que cuando es confrontado con la responsabilidad de reconocer con precisión la esencia de Dios. Es decir, una vez que nosotros venimos a ser confrontados con la imagen de Dios, con la esencia de Dios, entonces es donde realmente nos damos cuenta que somos inservibles, que somos chiquiticos, que somos incapaces. Pero solo cuando el individuo tiene la suficiente humildad para entenderlo. Porque el problema está en que somos arrogantes por naturaleza y podemos ser capaces de que nos confronten con la realidad y aún así pararnos sobre nuestro orgullo, sobre nuestra arrogancia y decir, no, eso no es así. Yo no lo creo, yo no lo siento. Porque es muy normal, es muy natural en el ser humano. Somos arrogantes por naturaleza. Somos incapaces de escuchar al otro. Y si somos incapaces de escuchar al que tenemos al lado, mucho menos vamos a escuchar a Dios, que no podemos verlo. Entonces, se requiere un alto nivel de humildad, un mínimo, mejor dicho, más bien, un mínimo nivel de humildad, es decir, yo no sé, yo quiero aprender, yo quiero escuchar, para entonces decir, pero la humildad es hacia Dios, porque la mayor humildad es decir, quiero conocer. Entonces, cuando estamos en esa posición es que nos damos cuenta de que efectivamente la esencia de Dios que se nos presenta ante nosotros es así, y nos damos cuenta de lo chiquitico que somos, que fue lo que sucedió con Saulo de Tarso cuando vino a conocer a Dios y dijo, pasó a ser Saulo de Tarso comparado, que era Saulo comparado, pasó a ser disminuido, que es lo que significa Pablo, disminuido. ¿Por qué? Porque comenzó a ver a Dios en su grandeza. De hecho, él tuvo la oportunidad de presenciar a Cristo y estar 3 años con Cristo estudiando en Arabia, que después de eso vamos a entrar en el libro de Gálatas, que es interesantísimo. La esencia de Dios es el estudio de su ser y sus atributos. En ningún punto el creyente puede sentir más sus limitaciones que cuando es confrontado con la responsabilidad de conocer con precisión la esencia de Dios. Aunque su esencia ha sido revelada para ser entendida, Moisés recibió el mandato de remover sus sandalias, pues el lugar donde estaba parado era tierra santa, cuando estaba frente a la esencia de Dios. Y había sido maravilloso. Continuando con nuestro estudio. El punto D. Mientras Dios es uno en esencia, hay tres personas coiguales, coeternas, coinfinitas en la deidad, todas poseyendo idéntica esencia, ser o sustancia. Ahora, todo esto es teología de la que se estudia en los grandes seminarios que se pagan fortunas para poder estudiar y conocer todo esto, y que luego muchos de ellos no lo enseñan realmente. O esos seminarios, los mejores, no estoy hablando de los seminarios con tendencias religiosas, todos esos
Porque los que tienen tendencia religiosa muchas veces lo estudian ya tergiversado y cuando ya lo estudian tergiversado vuelven y le dicen, no, esto no me enseña. Pero cuando vamos a la esencia real de Dios, que lo podemos ver en libros increíbles y maravillosos como Teología Sistemática de Louis Perry Schaeffer, que los tengo aquí en mi escritorio, disfruto cada vez que abro uno de esos libros y desearía poder tener más tiempo para seguir estudiando. O cuando te metes en una palabra en griego y dices, wow, qué increíble todo esto en una sola palabra. Como le decía el otro día, en la presentación de la semana pasada, la palabra logos, que en número, en matemáticas puede significar número, en lengua o castellano significa palabra o verbo, pero lo que está representando es el logos, es la manifestación visible del pensamiento de Dios. Imagínense, cuando nosotros pronunciamos X palabra, estamos manifestando lo que pensamos y hacemos audible lo que estamos pensando. Imagínense que el logos, que es Cristo, es la manifestación visible del pensamiento de Dios. Pero el logos estaba, dice en Juan 1, versículo 1, dice, en el principio, que no era el principio, es decir, un punto del tiempo pasado infinito. En el principio que no era un principio, era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. Estaba Cristo luego creando el universo, y el mismo Cristo que creó el universo estaba muriendo en la cruz, para que entendamos lo increíble de todo esto. Continuando con el subpunto 1, el punto D. Sin embargo, esto no implica que hay tres dioses o tres modos de Dios. La palabra Trinidad es usada para expresar tres personas en una deidad. Esto para nosotros como seres humanos es difícil de comprender porque no entendemos la infinitud de Dios. Punto 2. Hay una naturaleza divina o ser tripersonal, haciendo distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Las tres personas en la deidad participan juntamente con la misma naturaleza, de la misma naturaleza y de la misma majestad de Dios. Esto me recuerda en una oportunidad cuando conversaba con un amigo judío y él negaba la Trinidad. Y me decía que eso no existía, que el judaísmo no se cree en la Trinidad, que Dios es uno solo. Y entonces, como no podía refutar su concepto, su manifestación, que la idea nunca fue discutir, y de hecho no discutimos nunca la palabra de Dios, sino lo conversábamos de una manera deliciosa. Y cuando uno ve un judío, ahí ve la promesa de Dios, que es increíble, porque están vivos precisamente porque Dios tiene una promesa para ellos. Y esa es la razón por la que Satanás intenta destruir a los judíos una y otra vez, para que Dios no venga a cumplir su promesa. Pero es imposible, ya está condenado, ya está derrotado, está vencido, porque Dios nunca falla a su promesa. Entonces, este amigo me decía, David, pero es que eh, no se cree como nosotros los judíos no creemos en la Trinidad. No existe tal cosa como la Trinidad. Dios es uno solo. Entonces me fui al primer versículo de la Biblia. Dice, y entonces porque dice, y creó Dios. O sea, primeras tres palabras. Y porque ese Dios no es Elí, sino es Elohim. Elohim es un plural. Yo solo le dije, ¿y por qué ahí no dice Elí, sino dice Elohim? Se quedó mirándome seriamente y no pudo responder. Me dijo, tendré que preguntarle a mi rabino. Y yo creo que todavía está preguntando al rabino, porque Elohim es un plural y creó Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaban allí creando el universo. Porque Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Sin embargo, esto no implica que hay tres dioses, ¿vale? Vámonos al siguiente punto. Hay una naturaleza divina o ser tripersonal haciendo distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas en la deidad participan juntamente en la misma naturaleza y la misma majestad de Dios. Por lo tanto, Dios es uno en esencia, pero tres personas coiguales, coeternas, coinfinitas, en una sola esencia. Cuando la esencia divina es el tema, Dios es revelado y estudiado como uno. Cuando las personas divinas son el sujeto, Dios es revelado en tres personas distinguibles a través de las escrituras. En su punto 5, en la unidad de Dios hay solamente una esencia
y una sustancia. En la, en la deidad hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno en esencia, no en personas. El hecho de que Dios existe está documentado en Isaías 48:16. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde que las cosas sucedieron, allí he estado yo. Y ahora me, hablando de Dios Hijo, ha enviado el Señor Jehová, Dios Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y en Juan 10:30, yo, Dios Hijo, y el Padre somos uno, en esencia. Comparado con Salmos 110:1, Jehová, Dios Padre, dice a mí, Jehová, Adonai, Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que haga tus enemigos como estrado de tus pies. Y con esto vamos a finalizar la sesión de hoy, esperando que algo de luz les haya llegado y puedan entender un poquitico. Y en la medida que se dispongan a estudiar y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo más y más y más del fenómeno espiritual. Así que con esto finalizamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje, a fin de que podamos glorificarte para la honra y la gloria de su majestad.